Buenos días, sean bienvenidos a nuestro culto de adoración. Hoy nos encontramos celebrando el cuarto domingo después de Pentecostés. La vida de un cristiano es una vida penitente. El verdadero arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado y tristeza por lo que se ha hecho, y también con la confianza firme de que Dios lo perdonará. En las lecturas para esta mañana veremos ejemplos de pecadores, los cuales, al ser enfrentados con sus pecados, se arrepienten y confían en el perdón de su Dios misericordioso. Comencemos nuestro servicio cantándole a nuestro Dios. Cantemos el himno: Débil, pobre, ciego soy. Comencemos nuestro servicio como debe de comenzar todas nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestros pecados. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, oh Dios, elevamos nuestros corazones, diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que por naturaleza soy pecador, y que te he desobedecido con mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto en esta vida como en la eternidad. Pero, confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico: Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Cantemos todos juntos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Maravillémonos en la declaración del perdón. Dios, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y ha dado su único Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Por lo tanto, yo, como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos todos juntos el Gloria. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la
la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo lo eres, Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, concédenos un aumento de fe, esperanza y amor, para que amemos lo que tú has amado y obtengamos el cumplimiento de todas tus promesas. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está escrita en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 26, al capítulo 12, versículos 10 y 13 al 15. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa.
Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Esto es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo para este día es el Salmo número 32. Lo haremos de manera responsiva. Dice el salmo para este día así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. La segunda lectura viene del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 21. Así dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vívelos como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Aleluya. El Santo Evangelio para este domingo viene del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice el Santo Evangelio para este domingo así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca,
que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz a todos ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir. Amén. Cuando sentimos pesar por nuestras culpas, muchas de las veces este pesar es como una espina que tenemos en el costado. Constantemente nos está picando, nos está recordando de nuestra maldad, de nuestro malestar. Constantemente nuestro pesar es difícil de llevar. Nuestro pesar nos hace sentir, como dice el Salmo del día, porque de día y de noche la mano del Señor se agravó sobre nosotros. Mi fuerza se agotó como en el calor del verano. Estas palabras que acabamos de escuchar son palabras que escribió el rey David. David, quien mantuvo el encubrimiento durante más de un año sobre el pecado que cometió. Se negó a confesar su error. Estaba viviendo una mentira, tanto con sus palabras como con sus acciones. Se negó a volverse en busca de ayuda. Fue un punto increíblemente bajo en la vida espiritual de él. Este era un hombre que una vez había derramado regularmente su corazón a Dios y ahora permitió que su vida de oración se volviera virtualmente inexistente. Podemos pensar, en base a la evidencia de que nos rodea, que esta parte oscura de su vida le llevaron a escribir más de un salmo durante este periodo. David estaba deprimido, extremadamente preocupado y perdió toda alegría de vivir. Pero esto no siempre fue así. No, David era un hombre que se había ganado los corazones de la nación al matar a un enemigo imposible. A pesar de que provenía de orígenes humildes, se cantaban canciones sobre él, que incluso pusieron celoso a su predecesor. Este era un hombre que lo tenía todo. Tenía riquezas, oro, plata. No a medidas pequeñas, sino sin medida, grandes toneladas. Vivía en un palacio plagado de sirvientes. Tenía poder con más de 1 millón de soldados bajo su mando. Sí, este hombre lo tenía todo, incluida en este momento de su vida la culpa. El Señor envió a Natán a David. Cuando llegó a él, le dijo, había 2 hombres en cierto pueblo, un hombre rico y el otro pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y de vacas, pero el pobre no tenía nada excepto una corderita que había comprado. La crió y creció con él y sus hijos. Compartía su comida, bebía de su copa y hasta dormía en sus brazos. Era como una hija para él. Ahora bien, un viajero vino al hombre rico, pero el hombre rico no se abstuvo de tomar una de sus propias ovejas o vacas para preparar una comida para el viajero que lo estaba visitando. En cambio, tomó la cordera que pertenecía al pobre y la preparó para el que había venido a él. Al escuchar esto, David se encendió de ira contra el hombre y dijo a Natán, tan cierto como que vive el Señor, el hombre que hizo esto merece morir.
Tiene que pagar por ese cordero 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo piedad. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo, y las mujeres de tu amo en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá, y si todo esto hubiera sido muy poco, te habría dado aún más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Mataste a espada a Urías el Eteo, y tomaste a su mujer como propia. Lo mataste con la espada de la Amonita. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste para ti a la mujer de Urías el Eteo. Mis amados hermanos en Cristo, ¿sabían que aparte de Jesús, el rey David es el segundo hombre del que más se habla en la Biblia? Tiene sentido, ¿no? Tuvo muchos años de gobierno exitoso. Fue increíblemente bendecido por el Señor con victoria tras victoria. Dios salvó su vida de innumerables enemigos e incluso de la espada y la lanza del rey Saúl. Sin embargo, curiosamente, las Escrituras optan por ignorar o no entrar en gran detalle en cuanto a todos los logros que tuvo. En cambio, se enfoca y dedica largos capítulos a los momentos de fracaso personal del rey David. ¿No es eso lo que tenemos nosotros hoy aquí? Tenemos los secretos del rey David expuestos. Escuchamos al profeta Natán dándonos el relato resumido de los pecados de David. En los capítulos anteriores a nuestro texto, Dios expone detalle por detalle cómo David siguió cayendo y cayendo más y más profundo en el pecado. Hablemos un poco sobre ello. Tenemos a David aburrido al pasar mucho tiempo en su castillo, su palacio, cuando debería de haber estado peleando con sus hombres. Él se quedó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él aprovecha la increíble vista que tiene desde su palacio y ve a una mujer bañándose. Debería de haber vuelto la mirada hacia abajo, pero en cambio preguntó quién era ella. Incluso entonces, David no dejó de desear a esta mujer, aun cuando se enteró de que esta mujer era la esposa de uno de sus capitanes en el ejército que estaba luchando por él. La lujuria de David no se detenía allí, no. Él actúa en consecuencia. Siendo el rey de todo Israel, flexiona sus músculos y Betsabé viene a visitarlo. Luego tiene relaciones con ella. Algún tiempo después, David recibe la noticia de que Betsabé está embarazada. Ella sabía que David era el padre porque su esposo todavía estaba peleando. David ahora tenía un problema. Su pecado se haría público si no encontraba una solución. ¿Qué es lo que hace David? Hizo traer a Urías el hitita, al esposo de Betsabé, para que pasara algún tiempo con su esposa, con la esperanza de que, haciendo esto, Urías pensaría que el niño es su hijo y no el de David. Pero el plan de David fracasó, porque Urías era un soldado demasiado honorable y leal para pasar tiempo con su esposa, mientras que los otros soldados en el campo de batalla no podían. Así que David lo intentó de nuevo. Esta vez lo emborrachó. Tenía la esperanza de que se acostara con su esposa. Pero nuevamente Urías no lo hizo. Así que David no tenía otra opción en mente. Puso a Urías en el frente de batalla y lo mató, haciéndolo parecer que era solo otra vida perdida en la batalla. Entonces, ¿qué hizo David? Esperó los 7 días acostumbrados para que alguien pudiera llorar y luego llevó a Betsabé a su casa. David no solo hizo el ridículo con esas acciones. Natán señala cómo David finalmente despreció al Señor. Pero, ¿con qué propósito surgieron todos estos pecados? ¿Fue por un chisme entre los mercados y lavaderos? No, claro que no. Los pecados de David fueron expuestos por el Señor para que pudiera vivir, para que no muriera. Fueron expuestos para que David pudiera confesar lo suyo y ser perdonado. Eso es justo lo que sucedió. Natán usó la ley con todas sus fuerzas con David. Le mostró a David cuán serio es Dios cuando se trata del pecado.
pecado, cualquier tipo. David sabía que él era en verdad el hombre, el que había pecado, que él era culpable de esos pecados, que Natán lo expuso. David sabía que merecía morir, pero por la gracia de Dios, David sabía también lo que tenía que hacer: arrepentirse. Se arrepintió. Dijo David en nuestro texto: he pecado contra Jehová. No hizo ninguna excusa por sus pecados, sus acciones. Con estas palabras, David ya no trató de ocultar su pecado, pero en cambio se arrepintió. Sí, el Espíritu Santo obró el arrepentimiento en el corazón de David. Un verdadero arrepentimiento que reconoce: he desobedecido la santa voluntad de Dios. David estaba sinceramente triste y arrepentido por su pecado. Puso sus pecados en la cruz sabiendo que un día Dios enviaría a un Mesías que quitaría sus pecados y culpas. Sí, esa misma culpa que le carcomía como un feo cáncer, que buscaba destruirle. El profeta Natán, a su vez, le dio la asombrosa noticia a David. Natán le dijo: el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. Natán no vino solo para anunciar la ley, sino que tan pronto como llega el arrepentimiento, también pudo anunciar las preciosas y refrescantes noticias del amor incondicional y el perdón completo al alma seca de David. No quedó ninguna mancha del pecado de David. Piensa en las palabras del profeta Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanqueados. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. En este domingo vemos a un hombre arrepentido y, mejor aún, una imagen de Dios, y cuán asombroso es realmente su amor y misericordia. Se nos recuerda lo que dice Pablo: la paga por el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y ustedes, mis amados hermanos? ¿Qué está pasando en su corazón? Esta mañana nos tomamos un tiempo para que meditemos, para reflejar lo que ha estado pasando con nosotros espiritualmente hablando. Si eres como yo, sabes que tenemos pecado allí. Y sé que lo eres. Tenemos algunos pecados que admitiremos. Algunos pecados que tenemos se quedarán en secreto. Algunos pecados que no queremos que sepa nadie. Algunos pecados que nos molestan. Y otros que, sinceramente, no. Y este es un pensamiento aterrador. Hoy Dios nos recuerda a través de la historia de David que heredemos todos esos pecados o moriremos. El pecado es un asunto serio. No seamos como David y tratemos de encubrirlo, o justificarlo, o vivir una mentira. Confiesa tus pecados a Dios. Confiesa tus pecados a Dios. No les des excusas. No diluyas tus acciones. En lugar de eso, llama las cosas por su nombre. Un pecado es pecado. Punto. Como David, somos culpables. No somos inocentes. Si bien no tenemos nuestra ración de pecados con nuestros nombres escritos en la Biblia como David, eso no significa que Dios no sepa lo que está pasando con nosotros. Él lo sabe todo, pero mejor aún, está emocionado de olvidarlo todo. Él está listo para perdonarnos a todos. Él está ansioso por pronunciarnos que nosotros tampoco moriremos. ¿Cómo puede ser? Es una palabra. Es por Jesús. Jesús nuestro Salvador nos ha librado. Jesús tomó nuestros pecados, nuestro castigo, y a cambio nos dio paz. La paz del perdón, la paz que viene de la vida eterna. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahora juntos confesemos nuestra fe a través de las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida perdurable. Amén. Cantémosle a nuestro Dios. Jesús del hombre, abrigo del que sufre, bendito Salvador, permite que te exponga en esta condición y de lo que me falta, sabiendo lo que soy. Altivo has retirado del roca estimación, con paso vacilante por tus sendas voy. Me falta ser humilde, me falta compasión, me falta el bien del cielo, me los darás, Señor. Leo tu palabra, la estudio con ardor, ilustro así mi mente, pero en mi corazón me falta aquella ciencia que da solo Dios, me falta luz y gracia, me las darás, Señor. Sé que nada impuro tendrá tu aprobación. Yo sé que en tu presencia continuamente estoy. Me falta ser pecado, sin perfección. Me falta ser perfecto, me lo darás, Señor. Jesús del hombre, bendito Salvador, ya ves lo que me falta, ya ves cuán pobre soy. Tu piedad me entrego, ten compasión, tú puedes darme todo, pues dámelo, Señor. Oremos por todo el pueblo de Dios conforme a sus necesidades. Amado Señor, hoy venimos ante ti con nuestros corazones contritos. Sabemos, Señor, que no somos dignos de acercarnos a ti, porque nuestros pecados pesan y nos acusan ante ti. Señor, no hemos sido fieles, nos hemos apartado de ti y no hemos amado a nuestro prójimo como tú quieres. Hemos fallado, Señor, y por eso hoy pedimos perdón por todos nuestros pecados, los que conocemos y que nos son ocultos, Señor. Señor, hoy estamos ante ti confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Es por Él que nosotros, pobres pecadores, nos acercamos a ti y con temor reverente te exponemos nuestro pesar, nuestras luchas, nuestros dolores y aflicciones. Señor, en tu gracia, escúchanos y ten misericordia de nosotros por medio de tu amado Hijo, en quien tenemos paz y seguridad para contigo. Óyenos, Señor, atienda nuestras súplicas. Por tu puro amor nos has dado el perdón de nuestras culpas que nos alejaban de ti. Por medio de tu amado Hijo nos has dado dicha y paz a nuestros corazones que estaban muertos sin ti. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que en Cristo nos has dado nueva vida, una nueva vida la cual ahora pertenece a ti y que nos lleva a con gozo servirte y alabarte, produciendo los frutos que vienen por medio de la fe, y con ello dando gloria a tu santo nombre. Pertenecemos a ti, Señor. Señor, tú nos has amado, nos oyes y provees para nosotros en tu infinita gracia y misericordia, para vivir vidas que dan gloria a tu nombre. Confiando en tu amor, hoy pedimos por nuestras necesidades físicas y espirituales, por nuestra salud y la de nuestros hermanos.
Pedimos tu ayuda, Señor, con esos pecados que aún nos pesan. Ayúdanos, Señor. Llévanos a amarte y seguirte solo a ti, que eres la fuente de nuestra vida, de nuestra dicha y de nuestra paz. Señor, óyenos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Despidámonos cantándole a nuestro Dios. Cantemos el himno Hay una fuente de amor divino. Hay una fuente de amor divino, todo el peregrino templa su ser, fuente que salta a eterna vida, tu Cristo invita, venid beber. En la frescura de sus raudales, todos los males se calmarán, y renovados los corazones, dulces canciones entonarán. Mis amados hermanos en Cristo, hemos concluido con nuestro culto de adoración. Seguiremos alabando a Dios a lo largo de nuestros días. Dios nos ha dado una vida nueva, nos ha dado la esperanza de la paz ante Él. A pesar de que nuestras conciencias nos atormentan y de que muchas de las veces los pecados que tenemos presentes son como espinas que nos atosigan, nuestro Señor nos anuncia el perdón único que Cristo ganó por nosotros, el perdón que se entrega a sí mismo y a través de su preciosa sangre nos purifica. Que día a día vivamos nuestra vida cristiana en acción de gracias, que demos los frutos que el Señor quiere, que tengan un buen inicio de semana y que Dios les bendiga. Vayan en la paz del Señor. Amén.